Buenas tardes, llevamos mucho tiempo sin hacer un Conversaciones a Cuatro en nuestro canal de YouTube y bueno, hemos encontrado hoy el tema perfecto. Como siempre voy a empezar saludando, ¿no? Hoy nos van a acompañar y además creo que voy a aprovechar a presentar a nuestros fisios que llevan muy poquito tiempo con nosotros y habrá gente que no los conozca. Tenemos por un lado a Adrián, que es el fisioterapeuta y encargado de la sala de Jaén. Hola Adrián, Buenas buenas tardes. tardes, Tenemos buenas también a tardes contigo. Cristina. Cristina es nuestra fisio y ella se encarga de la sala de Baeza. Hola Cristina, buenas tardes. Hola, buenas. Y como no, a José, que es el que hace que podamos llevar a cabo este programa, ¿vale? Y José ya lo conocemos todos, evidentemente. Bueno, yo ya, evidentemente, ni me presento. Un saludo a todos y vamos a arrancar. Hola. Nuestro tema hoy, eso, perdona, José, que no te deja ni decir hola. Ya como nos conocemos, bueno, nuestro tema hoy yo creo que es muy importante porque hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el tratamiento fisioterapéutico en la esclerosis múltiple, ¿vale? Además, vamos a hablar un momento también de lo que son también los monitores o gente que hace un ejercicio supervisado, que es también muy importante. De hecho, nosotros siempre hemos abogado por el ejercicio en la esclerosis múltiple, pero queremos también hoy, gracias a nuestros profesionales, ver esa diferencia, ¿no? Lo que es un ejercicio terapéutico como tal y lo que es, mantenerse en forma. Bueno, pues voy a empezar ya. Adrián, Cristina, prepararos que hoy no vais a hablar vosotros. Al Adrián, por lío. ejemplo, empiezas tú. ¿Cuál es la diferencia, ¿vale? Para arrancar, entre el trabajo de un Ujú, fisioterapeuta y lo que es un preparador físico o monitor de gimnasio, ¿vale? Sobre ujú. todo a la hora de la rehabilitación y readaptación en un enfermo de esclerosis múltiple. Al fin y al cabo, yo creo que tendremos que diferenciar un poco, o yo creo que lo más importante es la fase en la que tú coges o comienzas con ese paciente, ¿vale? Es importante diferenciar en la fase en la que ese paciente llega. No es lo mismo que llegue ya con una lesión, por poner un ejemplo, una persona pues ha tenido una ruptura muscular o ha tenido algún tipo de lesión, ya se ha tratado por parte del fisioterapeuta y ya queremos que ya es funcional. Es decir, tenemos que diferenciar entre la funcionalidad, ¿vale? En la que ya esa estructura, por poner un ejemplo, ya es funcional, ya está bien y el siguiente paso sería buscar quizás rendimiento, que es un poco donde yo personalmente lo encasillo en las tareas o en las labores o en las competencias de un preparador físico. Pero yo creo que la parte que más nos toca al fisioterapeuta es esa atención o ese tratamiento temprano en la que nos llega lo que es la patología, lo que es el problema y abordarlo para que ese paciente sea lo más funcional posible o el paciente o principalmente la estructura que esté disfuncionada o que esté, con otras palabras, lesionada. Vale, sí, porque mira, estás hablando mucho de funcionalidad, ¿no? No sé si damos por eso que nos entiende la gente cuando hablamos de funcionalidad. Cuando digo funcionalidad, es que una persona es funcional. También no sé si podemos equilibrar la palabra a útil, para una estructura que sea útil, esa rodilla o si ha sufrido pues, algún traumatismo, hay dolor, ¿vale? E impide quizá ese movimiento. Si conseguimos desde el área de fisioterapia que esa rodilla poco a poco tenga más rango de movimiento, es decir, se mueva más, quizá podamos conseguir poco a poco que esa persona haga su vida normal, sus actividades de la vida cotidiana. Vale, Eso sería un claro, poco más la primera fase, que es que esa rodilla sea útil, que esa persona se sienta útil, que esa persona se desenvuelva. Y ahora, os pongo un ejemplo, un deportista, pues que ha cogido, que ha tenido una lesión en la rodilla, el fisio ya ha conseguido, pues como hemos explicado, que esa rodilla, esa articulación sea útil, sea funcional, pueda volver a correr, pueda volver a andar, ahí ya entraría, que es una fase de rehabilitación, readaptación, ahí entra ya la fase de rendimiento, pues si esa persona hace un mes estaba jugando al fútbol, pues aparte de volver
a la actividad física, por poner un ejemplo, ya corre a cargo de ese preparador físico o de monitor, como lo quieras llamar. Claro, pues mira, en función de eso que nos estás contando, Cristina, tú dinos, por ejemplo, y en qué aspectos la fisioterapia ofrece una intervención más segura, ¿no? Y más personalizada, sobre todo, creo que es lo más importante, en el entrenamiento físico convencional en personas con esclerosis múltiple, que es nuestro colectivo. Pues estoy muy de acuerdo con Adrián. Creo que aquí hay que diferenciar entre las competencias de cada graduado. Si estamos hablando de un graduado de fisioterapia o un graduado que estamos de una ciencia de actividad física y deporte, un CAFID, que es cuando hablamos de entrenador personal. Entonces, normalmente en patologías hablamos de fase aguda, subaguda o crónica. Entonces, como ha dicho Adrián, creo que es súper importante destacar que el fisioterapeuta se va a encargar de esa fase aguda y subaguda y que posteriormente a la lesión, esa readaptación va a ir a cargo del CAFID, del personal, o sea, del entrenador personal. Entonces, es curioso porque estamos hablando de la esclerosis múltiple y es una enfermedad crónica, degenerativa. Entonces no podemos identificar esas tres fases. Me interesa, o yo, venga, pues este, pues no me interesa o que se encargue el fisio. Al fin y al cabo, no creo que nos convenga coger y crear un conflicto, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, a ver, yo ¿Cómo lo creo ves? que estamos intentando aclarar un poco el trabajo de la rehabilitación fisioterapéutica a diferencia, pero no como competición, porque creo que los dos enriquecen y suman. Eso Eso es. sí, yo hago un inciso, siempre teniendo en cuenta que igual que nosotros estamos hablando con dos profesionales de la fisioterapia, con su graduación y ya expertos un poco en las enfermedades más neurológicas, también cuento que el preparador físico tiene un mínimo de preparación, no me vale un monitor de Claro, gimnasio que claro, se ha claro. leído, y es que la esclerosis múltiple, a ver qué hago. No, no, eso lo descartamos. Estoy hablando de verdaderamente un preparador que también tiene unos estudios para poder saber a qué tipo de paciente concretamente de esclerosis múltiple se enfrenta, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, como tú dices, Adrián, creo que es compatible las dos Pero cosas. creo Pero que quiero que el programa quede claro sobre todo la diferencia que hay, porque hay una diferencia, ¿vale? encima, yo creo que Cristina, hablando el otro día con ella, me dejó claro algo bastante interesante, ¿no? Cristina, en preparadores físicos también puede haber intrusismo, es decir, que no esté ni siquiera cualificado. Y tú hablabas de la formación que tienen, ¿no? Que Que está un poco al aire, ¿no? Entonces he investigado un poquillo para saber las competencias de cada uno, porque eh, Muy bien. personalmente sí las sé, pero hay que ponerla a la sociedad. Entonces, me he encontrado con una ley que incluso el gobierno quiere implantar para que esos entrenamientos grupales sí puedan estar dirigidos por un técnico de actividad física, por una persona que haya hecho el grado superior de deporte, pero que esos entrenamientos personales ya individualizados sean de los graduados en ciencia y actividad física del deporte. Esa es la diferencia entre esos dos. Y además, pues, lo que hablamos nosotros, que si es un entrenamiento personal, si tienen patología, debería de estar guiado por un fisioterapeuta. Esa creo que es mejor la diferencia y entre vosotros, Claro. claro, María José, a lo mejor va a la siguiente pregunta, porque nuestros socios y personas afectadas con esclerosis múltiple, a lo mejor, le estaba hablando antes a Adrián, es compatible el trabajo con un fisioterapeuta. Yo creo que es muy importante que es compatible con el de un preparador físico, un entrenador personal, ¿no? Al fin A ver, y al cabo, lo que es el ejercicio terapéutico es competencia única y exclusiva del fisioterapeuta. Pero igual que hay otras competencias que no son nuestras y no pasa nada. Pero sí es cierto, y hay un detalle, no sé si os estáis dando cuenta, en un plazo de estos 5 años atrás, como la mayoría de centros deportivos, de gimnasios, están incorporando un fisio y así no me pillo los dedos. Es decir, tengo muy mi bien. parte de gimnasio
Tengo mi parte de gimnasio, pero ¿qué hago? Claro, claro. Habilito una sala de fisioterapia, tengo mi fisio. Y aquí, pues si alguien quiere o tiene alguna lesión o si quiere tratar, tengo un gemelo cargado, tal, pues no sale del local. Es decir, vuelve a lo que es a esa sala de fisioterapia con ese fisio que yo he contratado. Volviendo un poco, sin desvirtuarnos de que estamos eso, en una asociación de personas con esclerosis múltiple, yo estoy totalmente a favor del trabajo de fuerza en este tipo de pacientes y pienso que es una aportación enorme la que pueden realizar este tipo de centros. En un mundo ideal, que tengamos una comunicación bidireccional entre ese preparador, ese entrenador con el fisio. Al fin y al cabo, yo le puedo informar de lo que realizo en sala, de mi diagnóstico en fisioterapia, de los avances que estamos teniendo, aunque diga la gente, no, una persona con esclerosis múltiple no avanza. No estoy no estoy a favor de ese argumento. Pero bueno, le puedo mantener informado de qué trabajo estoy realizando para no solapar el suyo, ni que ellos me solapen el mío, ni que yo cometa intrusismo, ni ellos en el mío, sino intentar para decir, ah, pues mira, tú aquí, pues yo aquí, pum, intentar juntarnos. Claro, eso está muy correcto. Y por ejemplo, a raíz de eso, Cristina, por ejemplo, dinos qué riesgos pueden derivarse concretamente de la práctica del ejercicio físico supervisado únicamente por un preparador físico y sin una evaluación de un profesional como es un fisioterapeuta. Concretamente estamos hablando en una patología que es la esclerosis múltiple. No nos olvidemos nunca de eso. Cristina, dime los riesgos que pueden derivar de esos. Al final, el fisioterapeuta es un personal sanitario y como ellos Muy bien. conocen perfectamente la patología, las consecuencias. Estamos hablando de una fatiga central, una enfermedad del sistema nervioso central, esa pérdida de mielina que hemos estado hablando, como un entrenamiento se puede hacer para ese tipo concreto de patología. No es un entrenamiento general o no es una persona eh, sana, por así decirlo, tiene una patología. No puede generar el mismo entrenamiento que la realizaría a otra persona sin esta patología. Tiene que estar monitorizado, tenemos que saber su saturación, sus pulsaciones, tenemos que saber controlar esa fatiga, ¿no? Porque no va a recuperar igual Sí. que otra persona que está realizando un ejercicio. Entonces son criterios y son síntomas o signos que el fisioterapeuta conoce y que a lo mejor el entrenador personal puede llegar a conocer, pero no a tanta profundidad. O porque al final es eso, que se centra en entrenar personas, no personas con patología. A ver, creo que has dicho algo muy clave. El fisioterapeuta es un personal sanitario. Creo que eso también ya, con eso has dicho mucho, Cristina, ¿vale? Que Y, es un personal sanitario, y ¿de acuerdo? recordar que nuestros centros de rehabilitación son centros sanitarios, ¿eh? Que ofrece una garantía y una seguridad a ese respecto. Ahí está. Muy buena apunte. ¿En qué consiste el tratamiento de fisioterapia en las personas con esclerosis múltiple? Teniendo en cuenta que hay fases, ¿no? Y no es o sea, no es una patología estancada, sino que va evolucionando. De hecho, como estamos diciendo que es crónica degenerativa. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? No sé si los dos hacéis el mismo, entonces, más o menos, hombre, me imagino que más o menos, ¿no? Pero contarnos tanto Adrián como Cristina, ¿qué trabajáis vosotros en vuestra sala? Ya que es vuestra y vosotros organizáis, ¿cómo lo hacéis cada uno? ¿Qué es lo que hacéis? Yo quiero Adrián. empezar con una frase rápida que me dijo un socio y paciente de Jaén el primer día, cuando le hice una entrevista clínica. Me dijo, Buah, esta es la enfermedad de las mil caras. Y yo, ¿cómo que es de las mil caras? Y dice, ya lo verás. Y yo, ¿cómo que ya lo veré? Y ya me he dado cuenta de que a cada uno le afecta de una manera. Puede Ajá. haber un grupo de personas con X síntomas, con X signos, y dices, ostras, y más o menos los puedes ir, pero cada persona es un mundo. Yo abogo un poco al trabajo que se venía haciendo por los fisioterapeutas de antes, que era un trabajo súper bueno, basado principalmente en ejercicio terapéutico,
¿vale? Pero yo, conforme ha ido pasando los meses, le he ido dando un poco mis pinceladas, desde abordar la espasticidad mediante la aplicación pues, de punción seca, ¿vale? Para donde hay poca evidencia científica, pero tenemos que diferenciar la evidencia científica, que es lo que dice la ciencia, y también un poco la experiencia clínica, lo que vive el fisio en su día a día. Tiene que concordar un poco, ¿vale? Pues aparte de ese ejercicio terapéutico, aplicación de punción seca en personas con espasticidad, refieren que se siente más ligero, que en un plazo de 3, 5 días camina mejor. También, y Cristina ya luego lo comentará, creo, pues la aplicación de agua, lo que es la fisioterapia en piscina, pues ya se lo dejo a ella y también la parte de camilla si es necesario. Antes teníamos preestablecido 30 minutos de camilla, 30 minutos de ejercicio y yo lo pensé, digo, si una persona está con esclerosis múltiple, con 40 años y a lo mejor quizás su único punto que hay que reforzar es la fatiga, ¿para qué le voy a estirar las piernas? Por poner un ejemplo, o para qué le voy a estirar los brazos. De ahí la importancia de que nosotros los fisios evaluamos de forma específica a cada paciente. Creo que no me lío mucho. Ejercicio terapéutico, función seca y por ahí van mis tiros. Bien, bien, bien. Así llevas de bien tú a tus pacientes, además. Vale. Cristina, ¿y tú cómo lo manejas allí en Baeza? Es lo que ha dicho Adrián. Hay muchos tipos, o sea, hay muchos tipos de pacientes y muchos tipos de síntomas y cada uno muy diferente. Entonces, en mi caso, sí es verdad que intentando paliar la mayoría de personas que vienen tienen un dolor crónico, ¿no? En plan, pues mira, siempre me duele suele ser pelvis, ¿no? Por el tema de pues, pérdida de fuerza a nivel del core, ¿no? Y Claro. pues suele molestar sobre todo, pues que ya lo tiene muy interiorizado el ciático, el piramidal. Entonces intentando paliar esos síntomas y sobre todo ejercicio terapéutico. Si es verdad que yo, por ejemplo, no hago punción seca, pero eso ya depende de cada fisioterapeuta. Y por lo que me está comentando ha ido bastante bien, así que bueno, podríamos implementarla, eso no hay ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, sí es verdad que yo tengo muchos pacientes con temblores esenciales, ¿no? Entonces, en la medida en la que puedo, sí es verdad que intentamos utilizar el ejercicio terapéutico, ¿no? Para que a lo largo de su vida puedan ser independientes. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es ese temblor de mano que impide la propia alimentación, que no puedan comer por sí mismos. Entonces, eso es una de las cosas que yo trabajo, ¿no? Esos síntomas o esas características individualizadas de cada uno, pero abogando siempre por el ejercicio terapéutico. Es que, más con personas que hablamos de toxicidad, hablamos de fatiga, hablamos de muchos esos síntomas. Sí. Bueno, y en Baeza concretamente se está haciendo además fisioterapia en piscina, ¿no? Y eso Entonces, también. ¿ahí cómo lo haces, Cristina? Pues dividimos el ejercicio, es una hora, ¿no? Dividimos esas sesiones en un calentamiento, en un entrenamiento y en una vuelta a la calma. Y me comentan mucho y están súper contentos. Al final, no hay gravedad, ellos están flotando, no pueden caminar, algunos que no caminan Claro, claro, me dicen, es que el puedo caminar. suelo y ahí en el agua. Qué Y bueno. sobre todo, pues esa resistencia del agua, generando un ejercicio aeróbico súper importante para esa fatiga y sin que se den cuenta, acaban reventados, pero mientras están
también están entre iguales, están contentos, están disfrutando del ejercicio, que es súper importante, ¿no? En plan, como el estado emocional del paciente con esclerosis. Importante, importante. Entonces, Vale. la verdad que También una... María José, y Dime, disculpa que Adrián. corte a Cristina, yo creo que hay que poner también un poco, ya que estamos hablando del oficio, el oficio, pero bueno, también tenemos que poner un poco en valor el trabajo que lleva haciendo la asociación estos años atrás para tener 2 salas activas, 3 sedes en Jaén y además un servicio por primera vez de fisioterapia en piscina en Baeza, de pilates, aunque no lo estoy dando yo como oficio, pero una estructura como es capilla en Jaén, hacer también ese trabajo de pilates terapéutico. Yo pienso que, hombre, que habría que valorar un poco en ese espacio tan corto de tiempo como ha progresado en lo que es el área de fisioterapia en tan poco tiempo y el trabajo que hay detrás, ¿no? Hombre, es importante. Además, está bien que tú lo digas porque así yo iba a terminar como colofón, como diciendo que es cierto que hemos tenido algunos momentos que nos han costado más encontrar un buen profesional y tal, pero es verdad que ahora tenemos un equipo muy bueno con vosotros dos como encargados cada uno de las salas y el trabajo que estáis haciendo es importante. De ahí también este conversaciones a cuatro hoy para dar un poco a conocer, porque yo creo que muchas veces la gente se olvida, la gente sobre todo nuestros socios, ¿vale? Se olvidan a lo mejor de la importancia de la fisioterapia. No es está ahí el gimnasio, yo voy a ver a Adriana, Cristina o qué me puedan hacer. No, es lo que estamos hablando más a fondo, ¿no? Es un personal sanitario, está preparado, hacéis una evaluación personalizada, que yo me quedo con eso perfectísimamente, y entonces para recuperar, estamos hablando siempre de que es una patología y para recuperar, ¿de acuerdo? Entonces, y esa funcionalidad de la que tú has hablado. Entonces, bueno, claro, al fin de cuentas nosotros estamos por y para los socios. Entonces intentamos por lo menos tener ofrecer un buen servicio. Y creo que estamos ahora mismo en un buen camino, que es lo importante. No sé, como por mi parte, José, ¿no has preguntado nada de a tus compañeros? ¿Te interesa algo? ¿O como Bueno, colofón alguna? alguna pregunta le he hecho. Yo estoy contentísimo con ello y lo percibo en nuestros usuarios. La verdad es que me hablan muy bien de Adrián y de Cristina, están muy contentos con lo de la piscina, con los lunes que tenemos por la mañana, la fisioterapia en Claro, piscina. Y eso, bueno, ellos tienen un trabajo también, aparte de controlar lo físico, se acercan muy a lo emocional. Y tú como psicóloga, María José, lo sabes. Ellos tienen un trato muy cercano y mano a mano con los socios y es una manera también de tomar el pulso a cómo cada uno evoluciona, a cómo cada uno de los usuarios y pacientes evoluciona. Así que yo nada que preguntarles, que muy contento con ellos. la verdad es que sí, tenemos ahora un buen engranaje, porque además, como tú estás diciendo, tú participas activamente con ellos, también es un trato directo porque os organizáis mucho con la ruta para que tú les puedas llevar a los pacientes y verdad que yo es cierto que con ellos muy bien, porque tanto Cristina como Adrián, cuando intuyen algo, cuando están ahí en ese acercamiento con el paciente, me dicen, oye, esta persona tal, me dan un toque y entonces estamos muy coordinados para poder dar, pues eso, desde ACDEN el mejor servicio. Pues por mi parte, chicos, no sé si queréis dejar alguna frase ahí lapidaria de lo que hemos hablado esta tarde. Yo me quedo principalmente, mira, me ha gustado porque veo que Cristina se ha estudiado que hay una ley en la cual por lo menos se va a hacer que sea un profesional el que dirija a una persona con una patología o hacer un ejercicio supervisado. Y sobre todo eso, que sois un personal sanitario. Al final estamos hablando de una enfermedad. Entonces, bueno, que enhorabuena a vosotros por el trabajo que realizáis y por mi parte espero que os haya gustado. Como siempre, José os dejará las recomendaciones de pinchar, compartir, dar me gusta, porque al final lo que queremos es que esto no se quede solo entre, no sé, ni siquiera entre los socios que lo podáis Claro, ver, no, sino más que vaya allá. más allá, La- que el, vaya alca- más allá. el alcance, Recomiéndanos, José, ¿qué hay que no, que hacer? el alcance de las redes sociales, pues aprovecharlo desde la Asociación Genese de Esclerosis Múltiple. Pues estamos en YouTube, estamos en Instagram
en Facebook, la lógica. Luego tenemos un contacto directo a través de grupos de WhatsApp, etcétera. O sea Canal de que WhatsApp también. quien no quiera ver este espacio es porque no quiere, pero es súper interesante. O sea que, Pues el tema es interesante. Yo creo que claro que hemos sí. desgranado lo importante, hemos dado las pinceladas justas. Pues por mi parte ya está. Terminar, chicos, hacer cada uno lo que estéis haciendo y punto, ¿vale? Que nos Que vemos en tengáis un buen fin breve de semana. y también os animo también a todos los que veáis el programa que nos sugeráis algún tema, que también, bueno, pues os puede interesar algún tema que nosotros no caigamos en él y os animamos a que nos sugeráis temas, ¿vale? Y nada, lo dicho, buen fin de semana, como has dicho tú, Adrián, Lo y a dicho. Venga. disfrutarlo. Chao. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Chao. chao.